A ver, ¿cómo es posible que un ejército abandonado, casi deshecho, logre una victoria que parece sacada de una película? Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar uno de los problemas militares más fascinantes que existen. Vamos a analizar una estrategia que convirtió la desesperación más absoluta en un triunfo brillante. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, todo comienza con una frase muy simple pero demoledora. Así fue como el comandante Gelamán describió a su propio ejército, agobiado de hambre. Y ojo, no estamos hablando de que faltara un poco de comida, no. Era una crisis de supervivencia total, una que amenazaba con destruir a sus tropas antes de que el enemigo siquiera tuviera que mover un dedo. Entremos en materia. Lo que hace que este caso sea de otro nivel es el brutal contraste logístico. Por un lado tenemos al ejército nefita, que no tenía, nada. Cero comida, cero armas, cero esperanza de refuerzos. Y por el otro lado, su enemigo, el ejército lamanita, al que le llegaba de todo constantemente. El verdadero problema aquí, y esto es clave, no era tanto el enemigo que tenían enfrente, sino el increíble abandono de su propio gobierno. Y claro, esta situación, era una bomba de tiempo. Llevó al ejército a un punto de quiebre. Y no es ninguna exageración, estaban literalmente a nada de derrumbarse por completo. Ahora, el golpe psicológico de sentirse así de abandonados fue devastador. Imaginen esa mezcla explosiva, hambre, un agotamiento extremo y encima la terrible sensación de que tu propia gente te ha dejado tirado. ¡Uf! Esto provocó una desesperación y un miedo paralizantes. El mismo Gelamán reconoció que sus hombres estaban al punto de caer, a un pasito de tirar la toalla y rendirse. Y es justo aquí, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, que la historia da un giro de 180 grados. Cuando todo el apoyo externo simplemente se esfumó, la fuerza tuvo que venir del único lugar que quedaba, de adentro. Sin ninguna ayuda material a la vista, Elamán tomó una de esas decisiones de liderazgo que lo cambian todo. En vez de seguir esperando unos suministros que, era obvio, no iban a llegar, buscó otro tipo de refuerzo, uno mental y espiritual para sus tropas. Se concentró en lo único que sí podía controlar, la moral y la convicción de sus soldados. Y los resultados de este cambio de enfoque fueron, espectaculares e inmediatos. La moral no solo se estabilizó, sino que le dieron la vuelta por completo. La desesperación se transformó en una determinación de acero, y el miedo se convirtió en confianza. De repente, la fortaleza de este ejército ya no dependía de la comida o las armas, sino de una convicción interna que parecía a prueba de todo. Y justo en ese momento, con esa energía renovada, después de meses de no recibir nada, llegó una pequeña ayuda. 2,000 soldados. Siendo objetivos, no eran suficientes para ganar la guerra, pero sí eran justo lo que necesitaban para algo mucho más importante, intentar una jugada táctica de altísimo riesgo, sí, pero con una recompensa que podía ser gigantesca. Pasemos ahora a la estrategia. Con esta nueva confianza y ese pequeño pero vital refuerzo, Elamán diseñó un plan brillante, atrevido, para recuperar la ciudad fortificada de Mulek. Y aquí está el meollo del asunto. Un ataque directo era sencillamente un suicidio. Imposible. La ciudad era una fortaleza, y ellos eran muchísimos menos en número. Cualquier intento de ir de frente habría terminado en una masacre. Necesitaban pensar de una forma completamente distinta. Y aquí es donde vemos la genialidad del plan. Primero, Elamán iba a provocar al enemigo para que salieran de la ciudad. Después, los lamanitas, confiados en que eran más, morderían el anzuelo y empezarían a perseguirlos. En ese momento, Elamán fingiría una retirada para alejarlos todavía más de su base. Y finalmente, el golpe maestro. Mientras el ejército principal estaba ocupado persiguiéndolos, un grupo escondido tomaría la ciudad, que ahora estaría prácticamente vacía. Claro, una cosa es tener un planazo sobre el papel y otra muy diferente es ejecutarlo a la perfección en medio del caos de la batalla. Así que veamos cómo se desarrolló esta trampa perfecta. Es súper importante entender que esto no fue una simple carrerita. Para que el engaño funcionara, los hombres de Gelamán tuvieron que pelear de verdad, en una batalla real, intensa y larga. Tenían que hacerle creer al enemigo que estaban luchando por sus vidas, y en gran medida lo estaban haciendo. Su misión era aguantar la línea contra una fuerza superior para mantenerlos entretenidos en el campo de batalla. Mientras Elamán y sus hombres luchaban con todo para mantener el engaño, el éxito del plan entero dependía de la otra mitad de su ejército. La pregunta del millón en ese momento era, ¿y dónde se habían metido Gid y Teomner con sus tropas? Y aquí llega el clímax. Las fuerzas ocultas no solo habían tomado la ciudad, sino que ahora salían de ella para atacar al ejército lamanita por la espalda.
De un momento para otro, los cazadores se convirtieron en la presa. La trampa se había cerrado. Lo que acabamos de ver es una ejecución de manual de una táctica militar clásica, la maniobra de pinza. El ejército lamanita quedó completamente atrapado. Tenían a las fuerzas de Elamán de frente y de repente a las de Gid y Teomner por detrás. Rodeados, en pánico, su formación se vino abajo por completo. El resultado fue simplemente decisivo. El ejército lamanita no tuvo ni la más mínima oportunidad de retirarse. Fue totalmente rodeado y forzado a una rendición masiva. Fue una victoria total, conseguida no por la fuerza bruta, sino por una estrategia impecable. Pero la historia no termina con los festejos de la victoria. De hecho, el propio análisis que hace Helamán sobre lo que acaba de pasar tiene una advertencia crucial para el futuro. Para entender la escala de este éxito, solo hay que ver esta cifra. Miles de soldados enemigos fueron hechos prisioneros. No estamos hablando de una pelea pequeña, fue una victoria estratégica de una dimensión inmensa. Los beneficios estratégicos fueron enormes. Con una sola operación, no solo recuperaron una ciudad clave, sino que estabilizaron todo el frente de batalla del oeste y reafirmaron el control de la región. Fue, sin duda, un punto de inflexión en la guerra. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, la conclusión final de Helamán es durísima y va directo al grano. Él mismo señala que esta victoria, tan heroica y difícil, solo fue necesaria por la incompetencia y el abandono de los líderes políticos en la capital. La guerra, en su opinión, se estaba alargando tontamente, costando vidas que se podían haber salvado. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena a lo largo de la historia. El caso de Helamán demuestra que la genialidad y el valor en el campo de batalla a veces pueden superar los fallos garrafales de los de arriba. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es sostenible este tipo de éxito? A largo plazo, ¿puede un ejército ganar una guerra a pesar de sus propios líderes? Ahí queda la reflexión.